Las diferencias claves que definen la velocidad y la rapidez son en principio las mismas que teníamos para el desplazamiento y la distancia, precisamente por su definición misma. Es decir, la velocidad promedio de una partícula se define como el cambio de posición dividido entre el intervalo de tiempo en que se realizó tal cambio. En términos matemáticos, esto significa que es la división entre delta x, que habíamos definido como el desplazamiento, y delta t, que se refiere a este cambio o intervalo en el tiempo en el que se realiza este dicho desplazamiento. Si bien ya lo habíamos visto anteriormente, delta x o desplazamiento lo habíamos definido como una cantidad vectorial. Entonces, esto como tal es un vector. Mientras, para la rapidez promedio, la cual es una cantidad escalar, es la distancia dividida entre el intervalo de tiempo, es decir, la distancia recorrida de dicha partícula dividida entre el intervalo de tiempo en el que recorrió tal distancia. Entonces, la distancia ya habíamos establecido también que es una cantidad escalar, por lo tanto, al simplemente dividirla por el intervalo de tiempo, pues esta se vuelve también una cantidad escalar al final de cuentas. Si bien, si nosotros queremos redefinir esto en términos matemáticos, pues este delta x habíamos dicho que es x final menos x inicial, posiciones entre el cambio en el tiempo, que también podemos definir como tiempo final menos tiempo inicial, es decir, los tiempos que corresponden a las posiciones dadas. Bien, mientras para la distancia recorrida habíamos establecido que simplemente la suma de la distancia que va recorriendo paso a paso dentro de nuestros intervalos de tiempo. Para diferenciar estas dos cantidades físicas, la velocidad le ponemos aquí un subíndice x, que tendrá sentido más adelante cuando empecemos a ver las cantidades vectoriales en dos dimensiones. Y el subíndice promedio, obviamente precisamente para referirnos a que es una cantidad promedio, a diferencia de alguna otra. Entonces, si nosotros queremos ver específicamente la diferencia, si retomamos un poquito este ejemplo en el que yo me voy desde mi casa, por ejemplo, hasta algún sitio a 6 kilómetros de distancia, 6 kilómetros de distancia, eh, lo que obtendríamos al momento de nosotros realizar la operación de decir, bueno, si yo estoy yendo a una cierta velocidad, el hecho de que yo me haya desplazado desde cierto punto a otro y luego de regreso, eso me dará una velocidad promedio en principio de cero, porque el desplazamiento, ya habíamos dicho que al regresar al mismo punto, al ser definido a través de la posición final y la posición inicial, y si son la misma, esto se vuelve cero, entonces la velocidad también se volvería cero. A diferencia de la rapidez, la cual en principio coloquialmente es un poco más utilizada, porque significa cuánto fue de acuerdo a la distancia recorrida, por ejemplo, los 12 kilómetros, en principio, pues esto será diferente de cero precisamente porque no tuve una rapidez de cero en promedio durante todo este recorrido. Por eso es que la rapidez, pues bueno, pareciera como que un poco más natural cuando queremos definir eh, la, lo- un movimiento, mientras que la velocidad en principio, pues como si nos puede dar un valor de cero, pues pareciera un poco inútil en ese sentido. Eh, pero, sin embargo, vamos a retomar el ejemplo del auto que habíamos visto anteriormente. En este ejemplo, se había establecido una tabla en la cual vienen los valores y, bueno, por supuesto, la representación pictórica de este. En principio, si nosotros tomamos esta tabla y lo ponemos en un sistema de coordenadas de la posición y el tiempo, pues entonces obtendríamos algo así, ¿no? Es decir, para la posición o el punto A,
pues tendríamos un tiempo igual a 0. Vamos a ponerlo en el eje de las ordenadas, el tiempo, mientras la posición la ponemos en las abscisas. Para la posición A, en un tiempo de 0 segundos, teníamos una posición de 30 metros, y es específicamente lo que se pone aquí, 30 metros para 0 segundos. En la posición B, teníamos un tiempo de 10 segundos. Recuerden que se había establecido que cada 10 segundos el cronómetro, cada 10 segundos que pasaran en el cronómetro íbamos a estar notando o anotando la posición del vehículo. Entonces aquí nos va poniendo para cada 10 segundos diferentes posiciones, las cuales las vamos graficando para la posición, mientras que el tiempo sigue siendo este parámetro, cada 10 segundos íbamos notando su posición. Por completitud se llenan los valores a través de líneas no precisamente rectas y se obtiene algo así. Ok, en principio, pues bueno, aquí tenemos un valor de la rapidez promedio. Recuerden, perdón, velocidad promedio. La velocidad promedio, como lo habíamos establecido, Bx promedio, pues es igual al intervalo de la posición, este delta x entre delta t. Para cuando nosotros queremos hacer este tipo de cálculos, recordemos un poco de la trigonometría. Si nosotros hacemos la división de esto que podría no llamarse el eje X, sino tal vez más naturalmente es el eje Y este es el eje X y viceversa. Si nosotros hacemos la división de esto, vamos a comprender que esto en realidad es la pendiente que existe entre estos dos puntos. Entonces, de algún modo u otro, nosotros podríamos obtener la pendiente de diferentes intervalos de tiempo. Por ejemplo, podríamos obtener la pendiente de A a C, de A a C, de A a D, por ejemplo. Y estas pendientes, por supuesto que van a ir cambiando, precisamente porque tenemos diferentes inclinaciones, ¿no? Entonces, si nosotros establecemos de una forma conceptual el valor de la velocidad, pues entonces notaremos algo bien importante. Para el intervalo de A a B, yo sé que el auto se movió a la derecha, es decir, un valor positivo, como ya lo habíamos establecido. Se movió hacia la derecha y en sentido positivo significa que tenemos una pendiente positiva de acuerdo a la trigonometría. Recuerden, si una pendiente va hacia arriba, esta va a ser positiva. Si una pendiente, suponiendo tuviera una pendiente totalmente horizontal, pues entonces mi pendiente sería 0. Mientras que si tengo una pendiente que apunta hacia abajo, esta sería de un valor negativo. De esta forma podremos visualizar en la forma gráfica que si el vehículo se movió con una pendiente hacia abajo, tendrá una velocidad al final negativa. ¿Y qué sucede pictóricamente? Si yo tomo de A a D, aquí me indica que tengo una pendiente negativa, entonces de A con respecto a D, pues el vehículo se habrá movido en sentido negativo, es decir, a la izquierda conforme a nuestra notación. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma nosotros podemos visualizar rápidamente cuando una velocidad es positiva, negativa o cero a través de estas pendientes que conectan mis valores de la gráfica. Vamos a definir ahora algo un poquito más abstracto. Mientras la línea que A y B, suponiendo que en vez de yo tomar los intervalos de tiempo cada 10 segundos, lo hubiera tomado a los 5 segundos, por ejemplo, ¿qué sucedería con mi gráfica? Bueno, voy a hacer aquí un pequeño acercamiento en donde tengo aquí mi punto A, este es el punto A, y voy a hacer móvil el punto B, es decir, originalmente suponiendo que está aquí, mi punto B. ¿Qué sucede conforme yo voy acercando B? Es decir, voy haciendo el intervalo de tiempo cada vez más corto. Si aquí estaba en 10 segundos y aquí estaba en 0, ¿qué tal si el tiempo yo lo medí, por ejemplo, en 5 segundos?
En 5 segundos, pues entonces el nuevo punto B estará acá y lo que sucederá estrictamente con la pendiente es que en vez de estar así, pues tengo una pendiente un poco más pronunciada de este modo. A que si yo, por ejemplo, me voy a un segundo, ¿qué habrá pasado con la pendiente? Bueno, estrictamente yo tendría ahora mi valor de B por aquí, aproximadamente, y desde luego la pendiente se hará todavía más pronunciada. Es decir, vean la noción de esto, ¿no? Conforme yo voy aumentando el tiempo de medición, la pendiente se hace cada vez menos pronunciada con respecto a que si yo voy moviendo mi punto más cercano hacia A. Eso es clave. Entonces lo que nos dice aquí, la línea que conecta A y B se vuelve más pronunciada conforme estos puntos se acercan entre sí. Si se acercan demasiado, es decir, si yo hago que B casi toque a A, o bueno, que lo toque específicamente, la línea se convierte en una tangente. Si bien no estoy tomando en cuenta la longitud de esta línea, simplemente estoy tomando el hecho de que si va cada vez más pronunciada. Recuerden, más pronunciada significará que será un valor más positivo o más negativo, ya sea que pueda ser más pronunciada también hacia abajo, no hay ningún problema. Pero sí voy a tener una tendencia a que la recta se vaya acercando a ser una línea tangente. ¿Cómo describimos una línea tangente? Bueno, estrictamente una línea tangente en esta curva la voy a redibujar aquí. Por ejemplo, aquí teniendo mi punto A. Si aquí tengo el punto A, entonces la línea tangente de ese punto será una línea que solamente pase por este punto y ya. ¿Ok? Eso es asumiendo que B se acercó tanto a que es casi igual que A. En estricto sentido, eso suena no muy lógico porque si hacemos B que tienda a ser el valor de A, pues entonces habrán pasado 0 segundos y si hacemos una división sobre 0, pues esto no tiene mucho sentido matemáticamente. Lo que se hace, bueno, lo que hizo hace muchos años el Sir Isaac Newton, fue inventarse una matemática nueva para poder resolver este tipo de problemas, los cuales, lo cual, pues bueno, es el principio básico del cálculo. Ok, entonces aquí establecemos lo siguiente. A la velocidad instantánea que llamamos Bx de esta forma es igual al límite de la velocidad promedio cuando delta t se aproxima a cero. Vamos a ver, un límite es básicamente eso, hacer que este tiempo se haga tan corto, es decir, estamos haciendo que delta t sea casi cero, de tal forma que b sea casi igual que a. De esta forma estamos obteniendo esta línea tangente. Entonces, este Vx o velocidad instantánea específicamente es la pendiente de la recta tangente de este punto A, siendo A el valor inicial de este delta X. Entonces, esto es lo que se vuelve después como una derivada. En términos matemáticos, el límite de una división cuando el denominador tiende a cero es una derivada. Este concepto no hay que olvidarlo porque muchas veces se va a repetir. Vamos a tener límites de divisiones donde el denominador tiende a cero y pues van a ser derivadas al final de cuentas. La forma en la que se resuelven no vamos a aunar mucho en ese caso porque va a depender de cada caso específico, pero pues en principio podemos redefinir la velocidad de la siguiente forma. Es decir, voy a reescribirlo aquí como Vx, que es igual al límite cuando delta t tiende a ser el valor 0 de la división del desplazamiento delta x sobre el intervalo de tiempo delta t. Esto como tal es una derivada, ya les había dicho, y su notación matemática es la siguiente. Es la derivada de x con respecto del diferencial de tiempo. O bien, a grandes rasgos, se lee de la siguiente forma, derivada de la posición respecto al tiempo.
¿ok? Más adelante vamos a ver cómo se define esta derivada. Entonces, en principio, este dx sobre dt es justamente hacer que el tiempo tienda a ser cero. Vamos acercando los valores y estamos obteniendo una línea tangente. Bien, por último, para redefinir la rapidez instantánea es simplemente la magnitud de la velocidad instantánea. Es decir, ya les había dicho que estas líneas en principio pues pueden tener eh, una pendiente negativa sin ningún problema. En este caso pues la pendiente es positiva, pero ¿qué tal si tenemos una pendiente negativa? Por ejemplo, si yo dibujo algo así. Si yo tengo una pendiente negativa, por ejemplo, que en el caso en el que teníamos de A a C, por ejemplo, suponiendo que este es un punto y este es otro, pues entonces la rapidez promedio, pues en principio sería la pendiente de la línea que conecta estos dos puntos. ¿Ok? Y si yo, por ejemplo, quiero conocer la rapidez instantánea de este punto específico, pues sería simplemente, perdón, la velocidad instantánea, en este caso sería negativa. Para este caso, rapidez instantánea, a lo que nos referimos como magnitud, es que los valores negativos los hacemos positivos. Vectorialmente tiene un poco más de sentido, sin embargo, aquí, por ejemplo, si obtenemos un valor de velocidad, en un ejemplo, si la velocidad es igual a menos 25 metros sobre segundo, pues entonces la rapidez instantánea, la que conocemos simplemente como v, pues va a ser simplemente 25 metros sobre segundo. ¿Ok? En el caso de que es positivo, si tenemos una velocidad instantánea positiva de, no sé, 10 metros sobre segundo, pues entonces la rapidez instantánea va a ser solamente 10 metros sobre segundo. A eso nos referimos como magnitud en una dimensión, es decir, el signo menos es lo que vamos a estar eliminando en este caso para la rapidez. Esto es velocidad y esto es rapidez.